Donald Trump ha decidido no reservarse nada para obligar al régimen iraní a reabrir el estrecho de Hormuz. Lanza una ofensiva económica y financiera global para lograr la asfixia del régimen islámico. Teherán respondió asegurando que tiene un plan de 2 años para contrarrestar sanciones, mientras advierte a los colaboradores de Washington. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Trump anuncia el que llama el día D económico contra Irán. El histórico paquete de sanciones también amenaza con expulsar del sistema del dólar a quienes ayuden a financiar a Irán, mientras la moneda iraní, el rial, se desploma. Ampliamos en Washington y en Nueva York. En las conmemoraciones del Día de la Independencia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que su país no aceptará la paz con Rusia a cualquier precio. Las negociaciones mediadas por Estados Unidos siguen estancadas. Y a 2 meses del doble terremoto en Venezuela, varias familias buscan a sus seres queridos sepultados entre los escombros. Ahora Caracas y otros estados venezolanos son golpeados por inundaciones y lluvias. Tenemos la historia. Aunque se desconocen aún todos los detalles, el gobierno de Estados Unidos ha decidido lanzar el mayor paquete de sanciones económicas y financieras contra la República Islámica de Irán. Es la última estrategia de Trump para obligar al régimen islámico a ceder y desbloquear el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. La medida busca cortar todas las vías internacionales de financiamiento a la República Islámica. China, India, pero también Alemania figuran entre los principales socios comerciales de Teherán, en la mira ahora mismo de Washington. Como consecuencia, el rial iraní se desploma a un mínimo histórico ante el dólar. Teherán respondió que pronostica otra derrota para los Estados Unidos, advierte a otros países contra cualquier colaboración con Washington y asegura tiene un plan económico propio para resistir nuevas sanciones por un plazo de 2 años. La República Islámica enfrenta una fuerte inflación, desempleo y un creciente malestar social. La decisión de los Estados Unidos lleva en pleno estancamiento de las negociaciones de las que Pakistán es mediador. Bueno, Trump lanza una estrategia de asfixia económica total contra el régimen iraní. ¿Cómo va a ir este asunto? Lo preguntamos a José Díaz Briceño, periodista en Washington. José, ¿qué más nos puedes contar en primer lugar sobre el paquete de medidas contra Irán recién anunciado? Sí, desde antes del día de hoy, Irán ya era la segunda nación más sancionada por Estados Unidos después de Rusia, y bajo esta operación conocida como paria económico hay anuncios de 2 tipos. Por un lado, el Tesoro anunció sanciones específicas contra 60 entidades que incluyen a distintos buques alrededor del mundo que forman parte de la llamada flota oscura de Irán para exportar petróleo. Y al mismo tiempo hubo un segundo anuncio que tú ya adelantabas sobre estos amenazas por parte de Estados Unidos para sancionar a toda entidad alrededor del mundo que facilite negocios con Teherán. Y sin embargo, en las sanciones especificadas en el anuncio oficial del Departamento de Estado no hay todavía una lista específica de instituciones sancionadas. Y sin embargo, el secretario del Tesoro dijo que sería a más tardar esta propia semana que no le sorprendería que pudiera haber un anuncio de una institución financiera grande que pudiera haber sido sancionada para sacándola del sistema financiero internacional por ayudar a Teherán. Claro, José, la administración Trump se propone un golpe total, global, pero ¿qué cambiará para Irán, considerando lo que tú ya anunciabas, que el régimen iraní ya está bajo sanciones de los Estados Unidos, además de otros países occidentales, hace décadas? ¿Estas sanciones serán apoyadas por nuevos actores? Te lo pregunto, por ejemplo, de la Liga Árabe, que se comenta ya en Washington. Sí, justamente el secretario Bessent alabó la decisión de Emiratos Árabes Unidos la semana pasada de cancelar todo tipo de relación financiera, comercial con Irán. Emiratos Árabes Unidos es uno de los principales socios comerciales de Teherán junto a Turquía y China. Y es justamente sobre estos últimos 2 países sobre los que hay mucha más presión, además de India, por facilitar
el intercambio petrolero de Irán que todavía sobrevive. El secretario Bessent dejó dicho que en estos momentos el propio presidente Donald Trump y equipos del Tesoro, del Departamento de Guerra y del Departamento del Tesoro están involucrados en llamadas a sus contrapartes para establecer justamente un ultimátum y evitar ya cualquier transacción con Irán. Pero esto tiene complicaciones políticas. No hay que olvidar que Xi Jinping, el presidente chino, tiene planeado visitar al presidente Trump el próximo mes aquí en Washington. Vaya contexto, José Díaz, muchas gracias en Washington. Yola, de implicaciones financieras y económicas, de las que vamos a hablar con mi colega Belén Palancar. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Sí, seguimos con este tema y es que, como decimos, Estados Unidos eleva la presión económica sobre Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, tal y como ha expresado en esta rueda de prensa, busca cortar las vías financieras que sostiene las operaciones del régimen iraní. Washington dice que sancionará a cerca de 60 entidades, personas y buques vinculados a las redes iraníes de petróleo, tecnología nuclear y de misiles, ciberactividad y comercio. Además, Bessent ha advertido a los países y empresas que mantengan relaciones económicas con Teherán de que tendrán que cortar esos vínculos o exponerse a la acción de Estados Unidos. No obstante, el secretario únicamente ha señalado a Bank Meiji-Iran, el mayor banco comercial estatal iraní, a quien ha exigido que cierre todas sus filiales en el exterior. Escuchemos las palabras del secretario del Tesoro en esta rueda de prensa. Como he dicho, todos los países y todas las entidades deben saber que deben estar preparados para enfrentar sanciones de Estados Unidos y entender que nadie está por encima de ellas. Vamos a hacer que todos rindan cuentas y esto supone la asfixia económica de este régimen. Vamos a comentar estas declaraciones, como siempre, con nuestra compañera en Nueva York. Ana, ¿qué es el Meiji Bank y cuál ha sido la reacción de los mercados? Bueno, Bank Meiji es una institución financiera casi centenaria en Irán que en su momento llegó a jugar el papel del Banco Central del país. Está controlada por el gobierno y desde hace décadas ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Aún tiene sucursales en Alemania, en Francia, en Hong Kong, pero fue objeto de sanciones por parte de la Unión Europea también en el año 2025. Durante el primer gobierno de Donald Trump formó parte de una larga lista de entidades financieras y empresariales a las que en 2018 se le reimpusieron sanciones en lo que entonces se calificó como una presión económica sin precedentes para el régimen. Entonces explicaba que este banco era fundamental para mover el dinero dentro y fuera del país a favor y por la Guardia Revolucionaria. El viernes se anticipa que se sepa más de una gran entidad financiera con respecto a sanciones que se impongan con respecto a esta nueva ronda. Pero de momento, Belén, no ha habido una reacción en los mercados financieros, no ha habido grandes cambios de signo tras sus palabras, porque falta muchísima concreción. Pero Ana, la pregunta, ¿cuáles son las principales dificultades de la puesta en marcha de este plan de sanciones que este lunes ha esbozado Bessent? Bueno, tapar todos los agujeros financieros por los que respira el régimen iraní tras años de sanciones primarias y secundarias va a chocar con varias complicaciones. La primera es el efecto negativo en el mercado de la energía en un momento muy precario, algo que puede disparar aún más la inflación global. La segunda complicación es China. Beijing no es una excepción en la política de la Casa Blanca con respecto a Irán. O se cortan los lazos con Teherán o se enfrentan sanciones. Pero China es un gigante económico que puede reaccionar económicamente, comercialmente. El presidente Xi va a venir a Estados Unidos a finales de septiembre y en la agenda ya había una lista sobre problemas comerciales a las que bajar la temperatura, una relación que se ha complicado mucho en los últimos años entre Washington y Beijing. Pero además de China, Washington tiene que plantar cara a Turquía, a Pakistán, el mediador, a Qatar, a India, por mucho que haya rebajado sus relaciones con Irán, y también a Rusia. Bessent ha aplaudido a Emiratos Árabes por cortar la relación con Teherán, pero el resto puede ser más complicado. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por esta conexión. Gracias, Belén.
Las nuevas sanciones económicas de Washington para ahogar la ya maltrecha economía iraní tienen lugar a casi 6 meses de la guerra lanzada por Estados Unidos. Los iraníes viven inmersos en una continua incertidumbre y el temor al empeoramiento de su poder adquisitivo. El país atraviesa una difícil situación económica con una fuerte devaluación de su moneda y una inflación interanual que en julio superó el 100% en los alimentos. Los mercados de Teherán siguen repletos de productos, también las estanterías de los supermercados, pero los precios suben día a día desde el inicio de la guerra. El arroz se ha encarecido un 60% y la carne de vacuno un 150%. Muchas familias apenas pueden permitirse los alimentos básicos a estos precios tan elevados. Los medicamentos se han encarecido desde que empezó la guerra, pero en general todo ha subido mucho: alimentos, medicamentos, productos de limpieza o cualquier cosa que la gente necesite en su vida diaria. Los precios a veces suben de una semana a otra. Es muy difícil para nosotros, sobre todo para los que vivimos de un sueldo fijo. Este panadero también nota que ahora la gente solo puede comprar lo estrictamente necesario. La gente tiene dificultades para llegar a fin de mes. Compran menos. Como puede ver, tenemos pocos clientes. Los pobres ya no pueden permitirse nada. Antes esta panadería rebosaba de clientes y gastábamos 13 o 14 sacos de harina, pero ahora el poder adquisitivo ha bajado. La inflación en Irán ha aumentado considerablemente desde el inicio de la guerra. Según datos del Fondo Monetario Internacional, casi un 70%. Y la moneda nacional, el rial, se ha devaluado. El tipo de cambio del dólar estadounidense no deja de subir. Está superando los 2 millones de riales. Fluctúa mucho, cambia a cada momento. Estas sanciones son injustas, todo el mundo lo sabe. Estados Unidos es una superpotencia económica. Nosotros como pueblo debemos apoyarnos unos a otros. Ante las enormes dificultades, el presidente iraní Masoud Pezeshkian también se pronuncia a favor de poner fin a la guerra. Lo que nos preocupa es el sustento de la gente y su situación económica, y estamos haciendo todo lo posible para hacerle frente a la situación. Pero Irán no está dispuesto a aceptar todas las condiciones impuestas por Estados Unidos. Pese a todas las dificultades, poner a Irán de rodillas no es tan fácil. Irán es una economía acostumbrada a las sanciones. Muchos iraníes creen que el país puede soportar la presión económica durante más tiempo que sus adversarios. Hasta aquí la economía, pero seguimos con más anuncios de este lunes de Washington. Jenny. Y otro anuncio bastante controversial, Belén, porque este lunes la administración Trump oficializó el retiro del Estado sirio, de Siria, de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es una designación que mantenía desde el año 1979. Esta decisión llega tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y Damasco en el año 2025. Es una decisión, naturalmente, del gobierno de Donald Trump, que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha informado hoy. Dijo que la medida se hizo efectiva una vez completado el período obligatorio de la notificación al Congreso estadounidense. Washington también anunció la eliminación de Hayat Tahrir al-Sham de su lista de organizaciones terroristas globales. Hayat Tahrir es la organización islamista, la coalición islamista que encabezó la ofensiva que llevó al derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024. Estuvo dirigida por Ahmed al-Shara, actual presidente interino de Siria. Hay que decir que el gobierno de Israel, vecina además de Siria, ve con bastante recelos este acercamiento entre los Estados Unidos y Siria. El periodista José Díaz Briceño nos acompaña en Washington con la perspectiva. José, Trump no solo sacó a Siria de la lista negra del terrorismo internacional, también al considerado brazo de Al-Qaeda en Siria, que fue comandado por años por quien hoy es el presidente interino de Siria. ¿Qué cambió en Siria para la administración Trump? Sí, es importante decir que desde 2025, cuando llegó la administración Trump al poder aquí, se ha estado buscando jalar a Siria a la esfera de influencia estadounidense y dejarla separada de la esfera de Rusia e Irán. Esa ha sido la principal lógica para el alivio de sanciones en contra de Siria, incluyendo el anuncio definitivo hoy de la salida de ese país de la lista de países que impulsan el terrorismo. El
presidente al-Shara, en las 3 reuniones que ha sostenido con el presidente Trump, ha prometido que el Estado ya no financiará ni impulsará ningún terrorismo. Y además, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que esta decisión de retirar de esta lista a Siria busca impulsar el comercio y la inversión para hacer de Siria un país próspero. Detrás de esto está la presión sumamente intensa de los líderes de Turquía y Arabia Saudita, 2 países que buscan tener influencia en Damasco y que ven con oportunidad la construcción de un nuevo país. Esto obviamente no ha sido del total agrado del Estado de Israel y veremos exactamente cómo responden en los próximos días ante las suspicacias que hay alrededor del líder sirio. José Díaz Briceño, muchas gracias. En Washington. Y también es noticia este día, Ucrania conmemora 35 años sin el dominio soviético, mientras varios líderes europeos prometen un mayor apoyo a la defensa de Kiev frente a la invasión que Rusia lanzó hace 4 años y medio. En la conmemoración, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha enviado un mensaje desafiante a Moscú, afirmando que su país no dará marcha atrás hasta que haya una paz justa y duradera, dijo. Zelensky hizo estas declaraciones en un discurso a la nación con motivo de la celebración del Día de la Independencia del país. Rindiendo homenaje a los caídos. El presidente Zelensky se reunió con familiares de soldados muertos durante 4 años de guerra. Durante la ceremonia por el Día de la Independencia, Ucrania exhibió parte de su capacidad militar, incluidos drones y aviones de combate. En su discurso a la nación, el presidente pidió a los aliados que brinden todo su apoyo a la lucha de Ucrania contra Rusia. No les estamos pidiendo que luchen por nosotros. Denle a Ucrania todo lo que necesita para detener esta guerra, para detenerla antes de que Putin pueda iniciar la siguiente. Para evitarlo debemos actuar juntos. Europa debe ser Europa, unida, ambiciosa y valiente. En los últimos días, varios países europeos enviaron altos funcionarios a Ucrania para mostrar su apoyo, entre ellos dirigentes de los países nórdicos y bálticos. Francia y el Reino Unido también reforzaron su asistencia. Ambos anunciaron que compartirán tecnología para ayudar a Ucrania a fabricar misiles de crucero de largo alcance, uno de los temas centrales de la reunión de hoy de la Coalición de los Voluntarios, copresidida por el nuevo primer ministro británico Andy Burnham. A pesar de las indignantes amenazas de Rusia contra mi país, seguiremos apoyando la defensa de Ucrania. Sé que necesitan más ayuda para proteger sus cielos y a sus civiles. Sé lo duros que han sido los inviernos y la necesidad de estar preparados este año cuando vuelvan las noches largas. El Kremlin reaccionó de inmediato y advirtió que el incremento del apoyo occidental contribuirá a una mayor escalada del conflicto. La conmemoración tiene lugar en medio de nuevos ataques rusos registrados durante la noche, entre ellos varios en Odessa. Al mismo tiempo, las negociaciones de paz promovidas por Estados Unidos permanecen estancadas, mientras el número semanal de víctimas civiles ha alcanzado su nivel más alto desde el inicio de la invasión rusa. Para muchos ucranianos, este Día de la Independencia no solo remite a la historia del país, sino también al futuro que Ucrania intenta preservar en medio de una guerra cuyo desenlace sigue siendo incierto. Y se trata de un nuevo aniversario de la independencia en plena guerra. Tenemos con nosotros desde Estonia al periodista Ricardo Marquina para hablar de aquello. Ricardo, muchos saludos. Y sabemos que las negociaciones de Estados Unidos están estancadas y Zelensky hoy recalcaba aquello que no habrá paz con Rusia a cualquier precio. ¿Puede Ucrania, puede el presidente Zelensky, incluso con las ayudas europeas, Ricardo, seguir avanzando en esta guerra de desgaste? Buenas noches desde el Báltico. Bueno, yo creo que la palabra avanzar quizás no es la más adecuada. A lo que aspira ahora mismo Ucrania es a resistir, a mantenerse como está, que es en sí mismo un gran logro. Ahora mismo Ucrania ha conseguido algo que al principio de la guerra parecía una quimera, y es conseguir que el frente sea impracticable. Ahora mismo los rusos saben que en el campo de batalla no pueden ganar esta guerra y por eso están apretando el acelerador y lo van a seguir haciendo, golpeando posiciones civiles en el interior de Ucrania. Kiev lo que puede conseguir, lo que aspira con los actuales movimientos en busca de mayor material, es que la situación se conserve así, que el desgaste sea altísimo para los rusos, que el precio sea tan alto que en un momento dado Putin decida que le sale más a cuenta sentarse a negociar que seguir perdiendo la economía en casa y miles de vidas en el frente ucraniano.
Ricardo, la Unión Europea y también decíamos países voluntarios de ayuda a Ucrania, entre los que se cuentan a Alemania, coincidieron en esa necesidad de fortalecer la defensa antiaérea ucraniana, anunciaron millonarias nuevas ayudas, incluso planes para la fabricación de misiles de largo alcance, como ha hecho el propio Reino Unido. ¿Tiene un plan al respecto del gobierno ucraniano? Sin duda, es un plan multicapa, por decirlo de alguna manera, y el primero de los puntos es el fundamental. Todo pasa por el primer punto. Y es muy simple, es sobrevivir al siguiente invierno. Pasar este invierno consiguiendo el mayor número de interceptores Patriot, lo que más necesita ahora mismo Ucrania para frenar esos ataques balísticos. Mientras tanto, mientras se cumple ese primer punto de pura supervivencia, es desarrollar un escudo antimisiles común junto con los europeos, algo que se ha puesto hoy sobre la mesa. Un escudo antimisiles que tendría como base conseguir misiles interceptores que sean notablemente más baratos que los Patriot, entre 3 y 4 veces más baratos, para poder defender a largo plazo los cielos de Ucrania y también los de Europa. Y por último, desarrollar el que parece ya muy avanzado misil balístico ucraniano para seguir golpeando en profundidad a Rusia, tanto objetivos militares como, sobre todo, lo que parece que ahora que busca Ucrania es dañar la economía rusa, dañarla para que forzar al gobierno y a los agentes sociales rusos a presionar a su gobierno para que de nuevo presionen a Putin para sentarse a negociar. Ricardo Marquina, muchas gracias. En Estonia. A ustedes. Claro, y mientras tanto la guerra continúa. Rusia y Ucrania volvieron a cruzar ataques durante la madrugada en una nueva jornada marcada por drones, por misiles y denuncias de víctimas civiles a ambos lados de la frontera. La Fuerza Aérea Ucraniana informaba de que Moscú lanzó 8 misiles y 143 drones dirigidos principalmente contra la región sureña de Odessa. Según Kiev, las defensas aéreas neutralizaron 109 drones y 3 misiles, mientras se registraron impactos en al menos 22 puntos del país. Las autoridades rusas reportaron por su parte un ataque con drones en Krasnodar, en el sur del país, que habría alcanzado un almacén de la firma de ventas en línea Ozon. Cambiamos de asunto y nos detenemos en Venezuela, porque fuertes lluvias han provocado este fin de semana inundaciones en Caracas y varios estados del país. Al menos 4 personas están desaparecidas, según los reportes oficiales. En la localidad de La Vega, en Caracas, una mujer y su hijo fueron arrastrados por el agua hacia un sistema de drenaje, mientras en Aragua una pareja desaparecía luego de que la corriente arrastrara el vehículo en el que viajaban. Más de 100 rescatistas participan en las labores de búsqueda afectadas por las nuevas lluvias. Y mientras el país enfrenta esa nueva emergencia, hoy se cumplen exactamente 2 meses del devastador doble terremoto que golpeó el estado de La Guaira. Allí algunas familias todavía, a 2 meses, intentan recuperar los cuerpos de sus seres queridos atrapados bajo los escombros. La historia del periodista, mi colega Álvaro Algarra. Han pasado 2 meses desde que un doble terremoto derrumbó edificios enteros y silenció a Venezuela. Para Bárbara Guerrero, quien perdió varios integrantes de su núcleo familiar, el tiempo parece haberse detenido el mismo día del sismo. No ha parado de trabajar junto a voluntarios, a pesar de que ya no quedan rescatistas internacionales. Para que la máquina se ponga para acá, para poder... Aquí cuando el terremoto me cayó una pared encima protegiendo a mis hijos. Y te digo, mi hijo no puede llover, no puede escuchar sonidos altos porque mi hijo se pone nervioso. Mi hija está afectada por la muerte de sus compañeros de clase, por su compañero de Quiquimbola, que ya no lo demuestra porque es una niña demasiado fuerte. Nosotros perdimos a mi abuelo, perdimos a mi mamá, a mi padrastro y a mis sobrinos a raíz de ese terremoto. La búsqueda a estas alturas no abriga la ilusión milagrosa de un rescate con vida, sino la necesidad de cerrar el ciclo. Yamilet Sánchez no pierde la esperanza de encontrar el cuerpo de su hermano que permanece dentro de una estructura colapsada. Por eso rechaza posibles demoliciones. Estamos levantando losa por losa y ya no quieren, como quien están diciendo, que van a venir a destruirlo, pues las losas que quedan aquí todavía, pero nos vamos a tener todos los familiares, ahí va a ser una unión para que se les siga trabajando. ¿Qué necesitamos? Más apoyo, bebidas, comida, ¿qué les puedo más decir?
Y más apoyo y no olvidarse de La Guaira, porque aquí estamos luchando, cada quien por sacar sus familiares. Y bueno, y esto es muy fuerte lo que estamos pasando, demasiado como familiar. El arquitecto José Gregorio Chacón, integrante de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, indica que la devastación no se debió únicamente a la magnitud de los sismos, sino a la amplificación tectónica provocada por suelos blandos e inestables, combinada con fallas de diseño, deficiencias estructurales e incumplimiento de normativas sísmicas en las edificaciones colapsadas. Oye, duele ver porque aquello parece un campo de guerra que fue bombardeado violentamente el 24 de junio. Preocupa es el grado de destrucción que hay. Allí ya nosotros haremos estadística de esto, edificios que cayeron por aplastamiento, edificios que rotaron, edificios que están a punto de caer, edificios que cayeron hacia la calle, hacia diferentes lados. Es decir, ocurrió de todas las formas que uno nunca se pudo haber imaginado de colapso de edificación. Hay mucha destrucción allí y no nos queda otra sino aprender la lección. Chacón asegura que La Guaira puede reconstruirse de manera segura, pero solo bajo una fiscalización rigurosa, estudios de suelo avanzados y una actualización obligatoria de las normas sismorresistentes. A los 2 meses del devastador doble terremoto que dejó más de 6.400 fallecidos y comunidades devastadas, el país transita entre el eco del silencio en las zonas cero, el dolor persistente de los sobrevivientes y el lento despertar de la reconstrucción. Vamos a cambiar totalmente de tono para poner un poquito de atención a lo que está pasando en Buenos Aires, que ha vuelto a convertirse este fin de semana en la capital mundial del tango, con el inicio de las rondas clasificatorias del Mundial de Tango de este año. Son parejas de distintos países que llegaron a la ciudad para competir. 60 avanzaron a la etapa final en las categorías tango de pista y tango escenario, como es habitual. Las finales se celebrarán los próximos 1 y 2 de septiembre. El torneo forma parte del Festival y del Mundial de Tango Buenos Aires. Es una celebración de 2 semanas dedicada a una danza nacida a finales del siglo XIX en los barrios populares de 2 ciudades, Buenos Aires y también Montevideo. Con un poquito de tango nos despedimos. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos. Y hasta pronto.